4 décadas huyendo, una recompensa de 15 millones de dólares, un imperio criminal multimillonario. Todo acabó en una noche de traición digna de un Oscar. La dramática traición de Ismael El Mayo, zambada a manos de un niño al que vio convertirse en hombre, no deja de ser emocionante. Pero al gobierno mexicano no le hace ninguna gracia que el hombre más buscado del país haya caído en manos de Estados Unidos. Si pudieran recuperarlo, tal vez lo harían. ¿Por qué? ¿Qué secretos podría revelar la detención del Mayo que preferirían ocultar? Quédate con nosotros y averigüémoslo. Cayendo del cielo. El AMPA mexicana tiene más trampas de las que puedas imaginar. Pablo Escobar murió en un intenso tiroteo con la policía. El Chapo escapó de la cárcel cavando un túnel de varios kilómetros. El Mayo, bueno, se cayó del cielo. El 25 de julio, Ismael El Mayo, Zambada, el famoso capo del cártel de Sinaloa, llegó a un rancho de Culiacán llamado Huertos del Pedregal, con un destacamento de seguridad armado a cuestas. Culiacán es la sede del cártel de Sinaloa, el más poderoso de México. El cártel está implicado en casi todas las actividades ilícitas que salen de México: tráfico de drogas, asesinatos, secuestros, etc. Lo que se te ocurra, ellos lo hacen. El cártel lleva mucho tiempo en el punto de mira de Estados Unidos, donde las drogas duras que vende han arruinado la vida de demasiados estadounidenses. En particular, son responsables de la epidemia de fentanilo que mata a miles de personas cada día en Estados Unidos. La estructura del grupo está descentralizada, lo que dificulta enormemente acabar con el suministro de droga de una vez por todas. Sin embargo, hay un hombre al que todos los dedos acusadores pueden señalar, y es el líder del cártel, El Mayo, de 76 años. Encontrar a El Mayo no ha sido difícil. Lleva una vida rústica en su complejo de El Álamo, en Culiacán. El problema ha sido llegar hasta él. En Culiacán, donde se encuentra el cuartel general del cártel, El Mayo es el jefe supremo. De hecho, su viaje al rancho de Culiacán era una prueba de lo atrincherado que estaba políticamente en el estado de Sinaloa. En el rancho se encontraba otro miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López. Guzmán es ahijado de El Mayo e hijo del socio encarcelado de El Mayo, Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo. El Chapo era el líder del cártel hasta que fue detenido en 2016 y ahora cumple cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad apodada el Alcatraz de las Rocosas. Algunos expertos en delincuencia creen que el Chapo era solo la cara del cártel y que El Mayo era el verdadero líder que controlaba las actividades cotidianas. Sea como fuere, lo que sí sabemos es que, a diferencia de su socio, El Mayo tiene aversión a hacer ostentación de su riqueza y llevaba una vida sencilla en su residencia de El Álamo. Guzmán López, conocido por su alias El Guerro Moreno, había convencido a El Mayo para que abandonara El Álamo y asistiera a una reunión secreta en el rancho. En la reunión debía mediar entre dos rivales políticos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exalcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El hecho de que un conocido narcotraficante se reúna con actores estatales demuestra que El Mayo no solo conocía a los poderes fácticos, sino que era un padrino por derecho propio. También hay informes de que Guzmán, de 38 años, le había atraído al rancho con el falso pretexto de que iba a inspeccionar pistas de aterrizaje secretas en el sur de México. Sin embargo, a su llegada, El Mayo fue emboscado, golpeado y encapuchado antes de ser arrastrado hasta un avión que le esperaba y atado con una cremallera a una silla. El propio Guzmán le quitó la capucha que le cubría la cara antes de sujetarle a la silla. El avión inició su viaje de ida desde la pista de aterrizaje, pasando por Hermosillo, Sonora, hasta Santa Teresa, Nuevo México, antes de cruzar la frontera norte de México. Fue un caso clásico de traición, característico de las novelas policíacas, y que un cerebro criminal como El Mayo habría cometido varias veces a lo largo de su carrera delictiva, que se extiende durante más de 4 décadas. Ahora, como Icaris de la mitología griega, que intentó tocar el sol, El Mayo había subido demasiado alto y caería del cielo, aunque en un avión. La tarde del 25 de julio, funcionarios de Homeland Security Investigations, HSI, y del Federal Bureau of Investigations, FBI, observaron cómo un avión privado aterrizaba en el Donna Ana County International Jetport, una pista de aterrizaje a las afueras de El Paso, Texas. A bordo del avión Beechford King Air viajaban 2 de los hombres más buscados del planeta. Guzmán se entregaba a las autoridades estadounidenses y había traído consigo un premio, El Mayo. Desde que se conoció la noticia de la detención, la prensa parece haberse centrado en detallar la carrera de El Mayo durante décadas y su evasión de la ley. Zambada nunca había sido detenido hasta ahora y era el último de los jefes de la llamada Vieja Guardia,
que seguía controlando un cártel. Estos capos de la droga proceden de una generación que inició la guerra contra el narcotráfico en México, un periodo en el que el gobierno mexicano libró una guerra sin cuartel contra los cárteles de la droga. Zambada aprendió los entresijos del negocio de los cárteles como narcotraficante en el antiguo cártel de Guadalajara, que allanó el camino a varios de los cárteles que existen hoy en día, incluido el cártel de Sinaloa. Una inmersión profunda en su vida y su carrera criminal es casi como una historia del propio AMPA mexicano. Pero la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿quién es el hombre que acabó con el Mayo? Hacer prisionero a El Mayo también significaba entregarse a las autoridades. ¿Por qué lo hizo? Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Salazar Guzmán, Jesús Salazar Guzmán. Son los 4 hijos de El Chapo que asumieron el liderazgo del cártel de Sinaloa después de que su padre fuera encarcelado en el ADX de Florencia en 2019. Conocidos como los Chapitos, que se traduce como los pequeños chapos, los 4 hermanos se enfrentaron a El Mayo y ahora lideran una facción del cártel. Al principio, los Chapitos fueron subestimados por las autoridades, que los veían como vástagos imprudentes de un capo de la droga que buscaba controlar su riqueza ilícita y hacía alarde de ella en las redes sociales. El secuestro de Jesús e Iván Archibaldo por pistoleros del CJNG en 2016 no hizo más que cimentar esta idea. Los hermanos fueron secuestrados a punta de pistola en un restaurante donde Jesús celebraba su cumpleaños con amigos. El secuestro se produjo pocos meses después de la captura de El Chapo, y muchos creyeron que significaba la desaparición del cártel de Sinaloa. Sin embargo, los hermanos pronto demostrarían que estaban equivocados. Por desgracia. El fentanilo es un opiáceo sintético que suele utilizarse para tratar a pacientes con dolor crónico intenso o dolor intenso tras una intervención quirúrgica. Su potencia es 100 veces superior a la de la morfina y 50 veces superior a la de la heroína. El opioide fue sintetizado por primera vez por Paul Janssen en 1959 y su uso médico se aprobó en Estados Unidos en 1968. Por desgracia, su potencia neurótica lo ha convertido en el estupefaciente más consumido en la actualidad. Desde 2018, el fentanilo ha sido responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, causando más de 71.238 muertes en 2021. Tan solo 2 miligramos de fentanilo son suficientes para causar una sobredosis, y 1 kilogramo de la droga tiene el potencial de matar a 500.000 personas. El fentanilo ilícito, fabricado en laboratorios secretos de México, se introduce de contrabando en Estados Unidos y se vende en el mercado negro. Ahí es donde entran los Chapitos. Los Chapitos son pioneros en la producción de fentanilo ilícito para su distribución en el mercado negro estadounidense. Los precursores son suministrados por bandas de contrabandistas chinos y la droga se fabrica en laboratorios clandestinos de México. 1 kilogramo de heroína con fentanilo puede venderse por más de $100.000, pero el fentanilo en sí puede producirse a un precio mucho más bajo, de unos $6.000 por kilogramo. Por tanto, por una pequeña cantidad del opioide se pueden ganar miles de dólares. ¿Cuál es el resultado? Una industria de drogas ilícitas de miles de millones de dólares, y los Chapitos tenían suficientes recursos y mano de obra para acaparar el mercado. Hoy, la agencia antidroga, DEA, incluye a los 4 hermanos en su lista de los más buscados y ha puesto recompensas por sus cabezas. Aunque las autoridades no esperan que su captura sea fácil, el intento fallido de arrestar a uno de los hermanos, Ovidio Salazar Guzmán, en 2019, demostró cómo son estos hombres. Tras su detención en Culiacán, pistoleros del cártel de Sinaloa inundaron la ciudad y desataron una ola de violencia que obligó al presidente Obrador a ordenar la liberación de Ovidio. Ovidio Guzmán fue detenido más tarde, en enero de 2023, tras un sangriento enfrentamiento que se saldó con la muerte de 30 personas. Temiendo que el cártel intentara sacarlo de un furgón policial, las autoridades lo trasladaron a Ciudad de México en helicóptero, donde finalmente sería extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos por narcotráfico. Pero si tanto costó detener a uno de los hermanos, ¿por qué otro se entregaría a las autoridades sin oponer siquiera resistencia? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Se cree que el Güero Moreno ha estado negociando su entrega con EEUU. Y Zambada aprendió los entresijos del negocio de los cárteles como narcotraficante en el antiguo cártel de Guadalajara, que allanó el camino a varios de los cárteles que existen hoy en día, incluido el cártel de Sinaloa. Una inmersión profunda en su vida y su carrera criminal es casi como una historia del propio AMPA mexicano. Pero la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿quién es el hombre que acabó con el Mayo? En julio, Guzmán López compareció con un mono naranja en un tribunal federal de Chicago ante la juez Sharon Johnson Coleman.
Está siendo juzgado por cargos recogidos en una acusación presentada por el fiscal federal del Distrito Norte de Illinois. Se le acusa de supervisar el tráfico de decenas de miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a EUU. También se le imputarían cargos por desempeñar un papel principal en el vasto imperio del narcotráfico del cartel de Sinaloa. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a la pena de muerte. Estados Unidos contra México. En un giro argumental bastante irónico, la detención de dos de los delincuentes más conocidos de México ha tensado la relación entre Estados Unidos y su vecino. Estados Unidos y México comparten una frontera de 3.000 kilómetros de largo y llevan décadas cooperando en la interminable guerra contra los narcóticos y los traficantes de drogas. Estados Unidos es el mayor mercado para los millones de toneladas de drogas ilícitas que los cárteles mexicanos producen anualmente. México, por su parte, se ha visto históricamente asolado por el simbiótico virus de los cárteles, que se alimenta de la desesperación de la población. Ambos países comparten un objetivo común: quieren que desaparezcan los cárteles. A partir de este objetivo común, se construye su alianza en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la historia está demasiado simplificada y la relación fraternal entre Estados Unidos y México ya no es lo que era, especialmente desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue elegido. La cautela de Obrador a la hora de enfrentarse a los cárteles, negándose a luchar agresivamente contra los capos de la droga, como sus predecesores, ha disgustado al gobierno estadounidense y ha provocado tensiones entre los países. De ahí que, a pesar de que Estados Unidos afirme que la detención de El Mayo es una victoria tanto para las agencias de seguridad estadounidenses como para las mexicanas, las autoridades mexicanas no compartan su entusiasmo. La primera disputa sobre el asunto se refiere a la soberanía nacional. En 2020, el exministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, fue detenido por las autoridades estadounidenses, acusado de narcotráfico. La detención provocó indignación en México y Estados Unidos acabó retirando los cargos contra Cienfuegos y liberándolo tras las amenazas de México de romper la cooperación en materia de seguridad. Tras la detención de Zambada, ambos países se han apresurado a restar importancia a la posibilidad de que se produzca una ruptura diplomática similar. Tras la detención de El Mayo y Guzmán López, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la captura de los capos. Salazar declaró que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente, pero admitió que El Mayo fue llevado contra su voluntad por Guzmán. Estados Unidos ha ido más lejos al sugerir que la captura fue resultado directo del enfrentamiento entre las facciones de los Chapitos y El Mayo. Los Chapitos han acusado a El Mayo en el pasado de ayudar a las autoridades a capturar a su padre, y la traición podría deberse a su venganza contra él. Sin embargo, algunas de las afirmaciones de Salazar parecen contradecir declaraciones anteriores de funcionarios estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses también han afirmado que la operación se había planeado durante 4 meses, antes de ejecutarse con éxito el 25 de julio. En reacción a la noticia, México exigió a Estados Unidos que aclarara las circunstancias subyacentes a la detención, y el presidente Obrador se mostró frustrado por la falta de transparencia de Estados Unidos. La Procuraduría General de la República solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información sobre el vuelo. Esta información incluía registros específicos sobre el piloto, la aeronave y cualquier autorización migratoria y aduanera que estuviera asociada con el vuelo. Ante la falta de respuesta, se tomó la inusual medida de solicitar información a la Interpol. Se trata de un hecho muy poco habitual, ya que este tipo de cuestiones suelen tratarse directamente entre vecinos, lo que es otro indicio de que su relación es cada vez más tensa. La ministra mexicana de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, declaró que los agentes estadounidenses habían recibido con aproximadamente 2 horas de antelación el aviso de que Zambada se encontraba a bordo del vuelo. Esto es contrario a la historia que ha presentado Estados Unidos, que afirma que los agentes no sabían que Guzmán había llevado consigo a Zambada. En una conferencia de prensa celebrada días después de la detención, el presidente Obrador calificó la captura de farsa y dijo que no creía que fuera a acabar con el problema de los cárteles en el país. La controvertida política del presidente respecto a los cárteles ha suscitado muchas críticas y es una de las razones por las que las relaciones de México con Estados Unidos han sido difíciles en los últimos años. Mientras que sus predecesores se centraron en acabar agresivamente con los capos que controlan los cárteles, la política de Obrador se centra en reducir el número de posibles miembros de los cárteles, proporcionando apoyo a la población y luchando contra la pobreza. ¿Ha funcionado? Si hubiera funcionado, El Mayo podría haber sido encarcelado mucho antes de 2024. El Mayo, de 78 años, nunca ha visto el interior de una celda
y ha logrado eludir su captura durante casi 40 años. Aunque la actual administración argumenta que eliminar a los capos solo conduce a luchas intestinas y grupos escindidos, la política de Obrador de combatir a los cárteles con amor ha registrado las tasas de asesinatos más altas de México, y los cárteles reinan en sus territorios, como en Culiacán, donde el Mayo es alfa y omega. Otro motivo de disputa entre Estados Unidos y México es que la detención de uno de los mexicanos más buscados por Estados Unidos es una vergüenza para el aparato de seguridad mexicano. Semanas después de los arrestos, altos funcionarios de seguridad mexicanos comenzaron a vender la idea de que Estados Unidos hizo un intercambio de 2 por 1 que resultó en el arresto de Ismael El Mayo Zambada, siendo ese 2 por 1 Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán López. Sin embargo, varios expertos creen que esto fue solo una estratagema para salvar primero. Lo explica mejor el exfuncionario de la DEA, Jack Riley. Riley es el legendario ex jefe de la sucursal de la DEA en Chicago, que escribió una popular autobiografía sobre el Chapo. Experto en cárteles mexicanos, Riley está convencido de que el gobierno mexicano está tratando de ocultar su vergüenza ante su propio fracaso. Bueno, puedo ser bastante obvio en mi comprensión de la forma de trabajar de los mexicanos, y si eso está saliendo de su boca, no creo que eso sea lo que pasó. Dijo, y agregó, creo que los agarraron con los pantalones abajo. Están intentando recuperar algo de dignidad. El abogado de Joaquín Guzmán López, Jeffrey Lichtman, también niega que su cliente hiciera ningún trato con el gobierno de Estados Unidos. A medida que la historia continúa desarrollándose, parece que el gobierno de Obrador está siendo golpeado en todos los niveles. Pero eso no es lo peor todavía. Aunque la detención de El Mayo ha sido elogiada como un golpe al cártel de Sinaloa, también ha sido un golpe al gobierno mexicano. El Mayo es algo más que un preso estadounidense. Es una bomba de relojería a punto de estallar con secretos que podrían provocar la caída del gobierno de Obrador. Una bolsa de secretos. El 10 de agosto de 2024, Ismael Zambada hizo pública una declaración que causaría revuelo en los medios de comunicación. En la declaración, Zambada revela la traición de Guzmán y los hechos que llevaron a su arresto. Según Zambada, él había asistido a la reunión para resolver una disputa entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Milesio Cuen. Cuen fue diputado, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS. La disputa que tuvo con Rocha fue por quién quedaba al frente de la UAS. La declaración también menciona que además de estos hombres, también estuvieron presentes José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López. También se esperaba que uno de los chapitos, Iván Guzmán Salazar, estuviera en la reunión. Se lee: tan pronto como puse un pie dentro de esa sala, fui emboscado. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Aunque algunos argumentan que la declaración podría ser falsa por estar escrita en inglés, sus afirmaciones son insignificantes a la luz de las fuertes acusaciones vertidas en la declaración. Un pilar de la política de cárteles del presidente Obrador es que aunque su gobierno no los combate sangrientamente, tampoco hace tratos con ellos. Eso se vuelve difícil de creer cuando consideramos que el gobernador Rocha es miembro de su partido y un aliado clave de su gobierno. Si el gobernador se reunió con El Mayo, entonces toda la propaganda de Obrador sobre ganar la guerra contra las drogas sin balas se desmorona. También revela lo profundamente arraigado que está El Mayo en la política estatal. El narcotraficante tiene fama de ser un maestro negociador, capaz de corromper a funcionarios del gobierno y ganarse a sus rivales. Tener a un actor político tan fuerte como Rubén Rocha en sus bolsillos lo hace casi invencible. Rocha, sin embargo, ha negado vehementemente haber estado en la reunión. El gobernador dijo que estaba en Estados Unidos con su familia en el momento de la reunión, y el medio sinaloense, Revista Espejo, publicó registros de vuelo que parecen respaldar su afirmación. Cuen, por su parte, fue asesinado el día de la reunión, pero no está claro por qué ni cómo. Mientras que Zambada dijo en su declaración que el político fue abatido durante la reunión, México cuenta una historia diferente. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa dijo que Cuen fue baleado por 2 hombres cuando intentaban robar su camioneta en una gasolinera. Los fiscales del estado publicaron imágenes de vídeo del aparente tiroteo en la gasolinera para validar su versión, pero todavía hay muchas cosas que no están claras y las historias se contradicen entre sí. La causa oficial de la muerte de Cuen es robo de coche. Aunque el vídeo muestra el robo de la camioneta de Cuen, sigue habiendo dudas sobre el vídeo, ya que es imposible identificar a Cuen o al conductor de la camioneta en la grabación, ni el número de disparos efectuados, ni dónde resultó herido. El 15 de agosto, la Procuraduría General de la República publicó un comunicado de prensa en el que acusa a las autoridades de Sinaloa
de manipular las pruebas para encubrir el asesinato. En el comunicado de prensa se describen irregularidades en la investigación del asesinato de Quen, incluida la presentación de datos inexactos sobre el estado de su cuerpo. También menciona contusiones significativas en la cabeza de Quen, así como 4 disparos en las piernas, a pesar de que solo se oye un disparo en las imágenes de vídeo publicadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Además, 3 trabajadores de la gasolinera entrevistados por la policía no mencionaron haber oído ningún disparo durante el robo del coche. La fiscal jefe de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, dimitió por presiones del fiscal general de México. La Procuraduría General de la República también ha abierto una investigación penal sobre lo que describió como posibles delitos de fuga ilegal, uso ilícito de aeropuertos, violaciones migratorias y aduaneras, secuestro, traición a la patria y cualquier otro delito que resulte aplicable. Mientras tanto, el motivo de Zambada para escribir tal carta sigue siendo discutible. Algunos expertos creen que puede estar jugando una carta engañosa, un último movimiento diseñado para sembrar el caos con los gobiernos de Estados Unidos y México y los sistemas judiciales. Si ese es el objetivo, parece estar funcionando. El gobierno mexicano está trabajando horas extras para reparar los daños sin perder la compostura, mientras que Estados Unidos busca un final concluyente para la que quizá sea la mayor redada criminal de la década de 2020. Todo ello en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024. De Juárez a Sinaloa. Tal vez no quepa esperar menos de El Mayo, un maestro de la negociación cuya astuta inteligencia no debe subestimarse. En el caótico submundo del narcotráfico mexicano, vivir hasta los 70 años es un lujo del que pocos capos pueden presumir, si es que hay alguno. La longevidad de Ismael Zambada, El Mayo, ha hecho que muchos se refieran a él como el último de los capos de la vieja guardia. Sus primeros vínculos en el negocio del narcotráfico fueron con el cártel de Juárez y la familia Carrillo Fuentes, al tiempo que mantenía lazos independientes con proveedores de cocaína colombianos. En 1989, cuando el capo mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido, su organización se dividió en 2 facciones opuestas. El cártel de Tijuana fue dirigido por sus sobrinos y herederos, los hermanos Arellano Félix, mientras que el liderazgo del cártel de Sinaloa recayó en los antiguos lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Nayarit conforman los territorios más antiguos del cártel. La cara de Zambada apareció por primera vez en un cartel de los más buscados en 1998, cuando la Procuraduría General de la República emitió recompensas por un total de $2,8 millones por él y otros 5 líderes del cártel de Juárez. En 2006, el cártel de Tijuana, el mayor y más sofisticado de los cárteles mexicanos en aquel momento, se convirtió en el objetivo del gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón. Aprovechando las desgracias del cártel, otros capos de la droga, sobre todo Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, empezaron a invadir bastiones en el noroeste de México, lo que desembocó en una guerra a gran escala entre los cárteles. Al año siguiente, Zambada apareció en la lista de los más buscados de Estados Unidos y el FBI ofreció $5 millones por información que condujera a su captura. En la década de 2010, el cártel de Tijuana estaba en declive y el de Sinaloa inició su ascenso a la cima. Se cree que Zambada se sometió a cirugía plástica y se disfrazó para moverse por todo México. Mientras que su socio El Chapo era la cara del cártel, El Mayo mantenía un perfil bajo y se centraba en la parte comercial de dirigir el cártel en lugar de la violencia. La captura de El Chapo en 2016 le convirtió en el líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, los Chapitos y otro miembro de alto rango del cártel, Damaso, licenciado López Núñez, le disputaron el puesto. Linciendo fue capturado en 2017 y la alianza de El Mayo con los Chapitos consolidó su posición en el cártel de Sinaloa. Se había convertido en el narcotraficante más duradero y poderoso de México. Su captura el 25 de julio puso fin a una persecución de 4 décadas por parte de las autoridades. Había una recompensa de $15 millones por su cabeza, pero Guzmán, que también está siendo juzgado por sus crímenes, no la iba a recibir. En su juicio en El Paso, Texas, El Mayo compareció en silla de ruedas. Rechazó el uso de un traductor de español, limitándose a responder «sí, señoría» y «no, señoría» a las preguntas que se le hacían. Se declaró no culpable de dirigir una empresa criminal continuada y de otros cargos por los que fue acusado. Los fiscales estadounidenses están intentando trasladar su caso a Nueva York, otro estado en el que el capo ha sido acusado. Su abogado, Frank Pérez,
insiste en que el capo fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos, y lo califica de artimaña y engaño. Para un capo de la droga que ha secuestrado y asesinado a miles de personas, y transportado drogas que han asesinado a millones más, hacer una reivindicación de los derechos humanos está muy fuera de lugar. ¿Qué ocurre con el cártel de Sinaloa? Desde la detención de El Mayo, México ha contenido la respiración a la espera de un estallido de violencia. La pérdida de los líderes de los cárteles desencadena invariablemente luchas internas entre sus miembros para llenar el vacío. Lo mismo ocurrió cuando el Chapo fue detenido en 2016. También se teme que con la desaparición de El Mayo, los rivales del cártel de Sinaloa, especialmente el CJNG, intenten aprovechar la oportunidad y hacerse con sus territorios. Estos suelen ser los precedentes de guerras declaradas entre los cárteles que provocan la pérdida de vidas y propiedades de civiles. Ante el temor de un estallido de violencia, el presidente Obrador, en una medida sin precedentes, se dirigió públicamente a los cárteles y les rogó que no sacaran las armas. Mientras tanto, según los productores y traficantes de drogas sintéticas de los estados mexicanos de Sinaloa y Baja California, nada ha cambiado y todo sigue igual. Sin embargo, muchos han dicho que están dispuestos a tomar las armas si se les llama a hacerlo. Gracias por verlo. Si usted encontró este video informativo e interesante, asegúrese de revisar otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo, nos vemos en el próximo video.